Vilanova continúa afondando na historia de Valle Inclán e poñendo en valor a súa obra. Froito deste traballo, a Asociación Amigos de Valle Inclán lanza unha nova edición de Luces de Bohemia editada por Chema Pazgago. A presentación do libro tivo lugar na Igrexa da Pastoriza como homenaxe aos 100 anos da publicación orixinal. E agradecer a Chema este magnífico traballo de edición de Luces de Bohemia, que, como sabedes, por desgracia, non se puido presentar o ano pasado por tema da pandemia. Pero, bueno, é un homenaje que lle debíamos. Por suerte, en esta ocasión podemos facelo aquí na Iglesia de Pastoriza, tan emblemática para Valle Inclán, como todos sabedes, por ser o lugar en que se bautizou, moi preto da súa casa natal. O traballo de Pazgago marcará o futuro desta edición, xa que a obra inclúe as escenas que foron censuradas pola revista España do texto orixinal de Valle Inclán. Hasta ahora se pensaba que Valle Inclán había hecho las 11 primeras escenas y había añadido 4 más en la edición definitiva de 1924. Pues no. Aquí se pone de relieve cómo Valle Inclán entregó las 15 escenas a el editor en entregas, al director de la revista España, Luis Araquistain, muy amigo de Valle, pero vaya pájaro. Y os voy a contar por qué, ¿no? Siendo muy amigo de Valle, no le tembló el pulso para censurar su obra. As escenas censuradas son claves na obra e na visión da época de Valle Inclán. As súas obras inspiraron a outros artistas da época. En la escena número 11, que también fue censurada en París en el año 63, pues la madre con el hijo muerto por los disparos de la policía, si uno lo lee con detenimiento, es exactamente lo que Picasso, a la izquierda del Guernica, va a pintar con la mujer con el niño muerto. A Asociación de Amigos de Valle Inclán entregou un libro a cada un dos socios que a compoñen, pero o libro está tamén á venda para os interesados. Para adquirilo, deben poñerse en contacto coa propia asociación.